entonces, ¿cuáles son sus expectativas de este curso? ¿Qué esperan aprender? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Sí? Igual hay unos contenidos, ¿sí? En el cronograma de actividades hay unos contenidos, pero debido pues a la contingencia que estamos pasando, hay que adaptarlos un poco a la educación virtual. Entonces, muchas de las actividades que vamos a realizar las van a hacer ustedes de manera autónoma, con un material que yo les monto en la plataforma. Entonces, ustedes, eh, que cuéntenme qué quieren aprender, qué les interesa más, quieren que la enfoquemos más a cierto asunto de acuerdo a sus carreras. Quiero escucharlas. ¿Qué tanto saben de inglés? Profe, yo te había contado en esos días pues que yo había tenido la oportunidad de estudiar en una academia de inglés, pues allí llegué hasta A2, que es igual pues como lo fundamental, lo básico, inclusive vimos todo el fundamentals. La verdad me gusta mucho aprender diferentes idiomas, no soy la super tesa, no soy tampoco la que entiende todo, pero sí me defiendo un poco. Y pues lo ideal sería, no sé, reforzar esos fundamentos esenciales. Lo que uno pues básicamente aprende, el verbo to be, to have, presente simple, presente continuo, pues creería yo que sería bueno como reforzar esos aprendizajes, ya que es inglés uno, porque yo también, por ejemplo, veo inglés 2 en el secretariado. Ok, muy bien, sí. Sí, sí. Yo aquí les voy a dar unas bases, ¿sí? Esto es un mes, la verdad es muy poco tiempo, pero lo que yo quiero es eso, darles unas herramientas y enseñarles unas páginas en las que ustedes pueden seguir de manera autónoma aprendiendo inglés. Les voy a mostrar la herramienta de un diccionario también. En ese diccionario no solo van a buscar las palabras, sino que van a poder escuchar cómo se pronuncian, que es muy importante también eso. El inglés tiene 26 letras, el alfabeto como tal tiene 26 letras, pero esas 26 letras están representadas por 44 sonidos. Entonces, esos sonidos son una combinación de letras y símbolos que permiten entonces pronunciar diferentes palabras. Entonces vamos a trabajar un poco de todo. Vamos a trabajar gramática, vamos a trabajar la parte de pronunciación. Vamos a ver tres tiempos básicos, tres tiempos fundamentales básicos que son pasado simple, perdón, primero presente simple, pasado simple y futuro. Y cómo expresar en esos tres tiempos lo que queremos decir, ¿sí? Y para qué se usa cada uno de esos tiempos. Eso es pues como lo principal. Muy bien. ¿Quién más quiere contarme? Hola, buenos días, yo soy Carla Rojo. Oh, Pues mira, profe y compañeros, básicamente lo que uno, o yo hablo pues de mi experiencia, el inglés de uno es el más básico, lo que uno pues como que salió del bachillerato, eh, no, lo que uno veía básicamente en el bachillerato, porque no, yo apenas después del bachillerato empecé pues como a estudiar estas técnicas y mira que como tú lo dices es un inglés más bien básico y solamente pues es un mes. Entonces sí, pues la verdad el conocimiento de inglés es más bien poco. ok, muy bien. Ustedes, miren, uno cree que no sabe inglés y uno sí conoce muchas palabras, ¿sí? Al menos en la parte de vocabulario, uno tiene muchas palabras porque el inglés está muy globalizado, ¿sí? Entonces uno ve en los empaques de dulces,
en los productos, ropa, en un montón de cosas, ve inglés. Ve cosas que están escritas en inglés. En los comerciales, en las películas. Y uno, así uno no crea, ahí está el idioma, ¿cierto? Y palabras como, por ejemplo, doctor, miren, doctor es doctor, se parece mucho al español, ¿sí? Realmente. Pilot, si yo a ustedes les escribo pilot, también es una palabra que ustedes relacionan con piloto, ¿sí? Seguramente. Ujú, sí. Sí, y eso se llaman cognates en inglés, o cognados. Es decir, son palabras que en los dos idiomas tienen una similitud en la escritura o en el número de letras. No, a veces no son igualmente escritas, pero sí son muy parecidas y que también significan lo mismo. Otras son, por ejemplo, hotel, hospital, ¿sí? Por mencionar algunas. Y esos son los cognados. Entonces, esos cognados hacen que uno tenga en su cerebro por allá, en algún sitio, esas palabras. Y que uno le empiezan a mencionar y uno empieza como a sacarlas. ¿Sí? Otras que no son tan conocidas, pero que también uno las relaciona. Por ejemplo, dog. Si yo a ustedes les digo dog, ustedes piensan en Perro, qué. perro. Muy bien. Entonces, lo que uno tiene que hacer es empezar a utilizar esas palabras y a utilizar el diccionario, pero no un diccionario que les diga a ustedes el significado o la palabra en español, sino un diccionario que los guíe al significado. ¿Sí? Por ejemplo, dog. Si uno busca en un diccionario, posiblemente encontrará un significado como este. An animal that serves as a company for a person. Por ejemplo, esto pues, es un significado pues, que yo me estoy inventando. Pero miren que ya es un significado, no una palabra como ve, dog, perro, no. Sino que es un diccionario el que vamos a usar que te guía al significado. Es decir, un animal que sirve de compañía a una persona. ¿Sí? Más o menos, esos son los diccionarios que uno necesita. ¿Para qué? Para seguir enriqueciendo ese vocabulario que ya uno tiene. Bueno, entonces, ok, very good, Carla. Thank you very much for your opinion, for your comments. Entonces, yo algunas cosas se las voy a hablar en inglés, otras en español, ¿sí? Porque no todas tienen el mismo nivel, unas tienen seguramente más nivel que otras. Pero entonces, tenemos que hacerlo básico, para todas. A algunas les parecerá muy básico lo que vamos a empezar a ver ahorita, seguramente. Pero les cuento, son las bases para que lo que van a ver más adelante lo entiendan bien. ¿Por qué? Porque uno a veces dice, no, eso yo ya lo sé. El verbo to be, no, eso yo ya lo sé del colegio. Resulta que el verbo to be es muy, muy importante. Es el verbo más importante del inglés. Porque no solo es para decir I am Juan, for example, I am Juan, or my name is Juan, sino que es un verbo que también sirve de auxiliar. Y me sirve de auxiliar para unos tiempos que se llaman progresivos. Por ejemplo, cuando yo digo I am talking to you, esa es una oración en presente progresivo. Y ahí el to be está actuando como auxiliar. I am talking to you. Ahí es un auxiliar. O también se utiliza cuando se forma en inglés algo que se llama voz pasiva. Y la voz pasiva simplemente, ¿qué es? Es un tipo de estructura o de voz que me permite contar a mí algo, contar una historia mencionando quién la hizo. Es decir, cuando algo tiene mucha importancia, yo menciono o lo hablo con voz pasiva.
Por ejemplo, ¿qué pasó en 1492 en América? ¿Quién se acuerda? De historia así del colegio, 1492. ¿Qué pasó en América? Bueno, cuando eso no era América, sino que era otra cosa, era un territorio. Cristóbal Colón descubrió América, ¿cierto? Lo que nosotros nos han dicho en el colegio. Entonces yo digo, Cristóbal Colón descubrió América, pero en voz pasiva yo diría, América fue descubierta por Cristóbal Colón. ¿Sí? Miren, es la misma, o sea, tienen el mismo significado, pero dicho de otra manera. Es decir, en la oración Cristóbal Colón descubrió América, el sujeto es Cristóbal Colón y América es el objeto, es decir, sobre quién cae la acción del verbo, sobre América. En la voz pasiva, América es el sujeto, por eso dice América fue descubierta por Cristóbal Colón. Y en inglés pasa eso, y ahí es donde también el verbo to be entra a jugar un papel importante. Esto se los estoy contando porque yo sé que ustedes se van a interesar para seguir aprendiendo inglés, pero no se preocupen que estos son estructuras un poquito más avanzadas de otro curso, pero se los cuento para que se sigan interesando en el idioma. ¿Sí? Entonces yo les diría, por ejemplo, Christopher Columbus discovered America in 1492. Esa es la oración en voz pasiva, en voz activa, perdón. En cambio yo la voy a cambiar a voz pasiva, entonces digo America was discovered by Christopher Columbus in 1492. Ahí ya tengo el to be metido aquí como auxiliar. Mírenlo, aquí está. Was. America was discovered. América fue descubierta. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que el to be es un verbo muy, muy importante y actúa también como auxiliar. Ok, Carla y Valentina, ¿cierto? Nos dieron sus opiniones. ¿Quién más quiere contar algo? De a una, de a una. Ok. Sí, bueno, miren, no, yo sé que hay personas que le tienen mucho miedo al inglés. Por favor, quítense eso de la cabeza de que el inglés es difícil, ¿sí? El inglés no es difícil, ¿sí? El inglés es un idioma muy amigable. Ok, Manuela, are you going to say something? Bueno, buenos días. Yo diría que sea un poquito más de lo básico, o sea, lo que es el vocabulario me iría pues como un poco bien, pero, pero la idea es como llevar esos conceptos básicos, o sea, el vocabulario, a algunas frases, porque como el profesor venía, por ejemplo, hay palabras que no se copian pues en el orden, digo en el orden. O sea, Ajá. el orden cambia completamente en el inglés porque de hecho tengo una aplicación que se llama Duolingo y siento que pues es como una aplicación que de pronto ha servido mucho en la parte del vocabulario. Si alguien de pronto la quiere descargar, es súper buena como para ir afianzando algún concepto, ¿cierto? Sí. Pero en forma del inglés, sé como un poquito más de lo básico. Me interesaría mucho como aprender a construir palabras, porque de pronto lo que es el tú o el a, entonces queda como uno, ¿esto es ir aquí o no ir acá? Porque siempre me ha pasado, entonces era solo eso. Muy bien, perfecto. Manuela, ¿cierto? Señor. Ok, muy bien. Es muy buen aporte. Muy buen aporte el de Manuela. Lo que dice ella es cierto, miren, a nivel de gramática, las estructuras son diferentes, ¿sí? Entonces nosotros estamos acostumbrados a que el sustantivo va antes que el adjetivo. Entonces yo digo, un caballo blanco.
Ok, Manuela, voy a poner tu micrófono en silencio, listo. Qué pena. Si yo les hago eso, no se sientan mal. Simplemente para que a veces a uno se le olvida silenciar el micrófono mientras otro está hablando, entonces pero yo se los pongo en silencio. Entonces les decía, miren, uno está acostumbrado a que uno dice un caballo blanco, ¿cierto? Entonces el adjetivo va después del sustantivo. En inglés cambia. En inglés el adjetivo está antes del sustantivo. ¿Qué pasa? El adjetivo es el que modifica al sustantivo. El adjetivo se encarga de qué? De decir del sustantivo, de qué color es, de qué tamaño, si es costoso, si es económico, si es feo o bonito, si es inteligente, si es alto, ¿cierto? Todos esos atributos, dónde está hecho, de qué material, todo eso lo hace el adjetivo. Entonces, cuando yo en español digo un caballo blanco, en inglés digo a white horse. ¿Sí? Ahí está. Entonces es lo que pasa. Por eso la gente dice, no, es que el inglés se habla al revés. No, sino que la estructura es esa. ¿Sí? Ahora, hay otra forma y ahí también el to be sirve mucho. O perdón, entra a actuar y es que yo también puedo expresar eso mismo con el verbo to be. Y por ejemplo, the horse is white. Y miren que ya cambió el orden, pero es lo mismo. El caballo es blanco. ¿Sí? Ahí estamos, ahí cambiamos un poquito la oración, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si vamos a mirar eso, vamos a mirar estructuras. ¿Cómo es la estructura afirmativa, negativa e interrogativa en cada uno de los tiempos que vamos a ver? ¿Y qué se necesita para formar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas? Eso lo vamos a ver también. Muy bien, perfecto. Okay, very good. Okay, let's get started. So my name is Juan. Okay, so sorry, anyone else wants to give their opinion? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Yo empecé así y no pregunté. Okay. Voy a seguir entonces, ¿sí? En algún momento quieren preguntar, no se preocupen, me interrumpen que yo retomamos donde yo haya dejado. Okay, so my name is Juan. I am 44 years old. I am Colombian. I live in Bello. Yes. I am a teacher. I love cats. I like reading. And music. What else? I am single. Sorry, I am single. I work for Sensa. Bello. Yes. Esa es una forma de presentarse, una forma muy corta de presentarse. ¿Quién es uno? Y miren otra vez verbo to be, miren otra vez el verbo to be ahí. My name is Juan, I am 44 years old. Entonces, para decir la edad también usamos el verbo to be. Para expresar sensaciones, expresamos el verbo to be, utilizamos el verbo to be. For example, I am very happy. I'm very happy today. Ahí hay una sensación, ¿cierto? I am happy, estoy feliz. ¿Sí? Ahora, la edad, miren que la edad uno dice en español, yo tengo tantos años, o sea que el verbo tener en
no, en inglés no decimos I have 44, no, I am 44. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y es uno, digamos, de las... Es un error muy común y no se deben sentir mal cuando cometan ese tipo de errores. Porque mucha gente comete ese error de decir I have y decir la edad. ¿Sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, la estructura de una oración en inglés es, primero va el sujeto, estas son oraciones afirmativas, primero va el sujeto, subject or pronoun, o sea, sujeto pronombre, luego va el verbo y luego va un complemento. Eso es una oración básica en inglés. Sujeto o pronombre. Yo puedo utilizar el sujeto o el pronombre. Yo puedo decir, por ejemplo, Valentina likes English. Es la oración. Mire, tengo el sujeto que es Valentina, luego tengo el verbo y luego tengo un complemento. Valentina likes English. Likes con esa S al final porque es Valentina. Resulta que a la tercera persona del singular yo le debo poner una S al final al verbo. Entonces, yo luego en la oración voy a seguir contando algo de Valentina y ya no tengo que volver a decir Valentina, sino que la puedo cambiar por el pronombre que le corresponde. Y puedo decir, por ejemplo, she studies, vamos a utilizar otro verbo, she studies at Sensa. Y ahí tengo entonces que ya cambié, en vez de decir Valentina, lo cambié por el pronombre que corresponde a Valentina. Permítanme un segundo, ahora la puerta. Ok, entonces, esa es una oración básica en presente simple. ¿Sí? Ya vamos a mirar cuándo se usa el presente simple. ¿Para qué se usa el presente simple en inglés? ¿Y cuándo lo usamos? Eso ya lo vamos a empezar ahora. Entonces, les cuento eso de esa presentación corta, porque hay un foro que ya está montado en el Q10 y ese foro se llama Introduce Yourself. Introduce Yourself. Es decir, presentarse a sí mismo. ¿Sí? Ese yourself es un tipo de pronombre que se llama pronombre reflexivo. ¿Sí? Esos pronombres reflexivos son como los que recaen sobre quien hace la acción del verbo. Entonces yo digo myself, yo mismo, yourself, tú mismo, himself, él mismo, herself, ella misma y así. Son un tipo de pronombre diferente. Cuando yo digo I am, ese tipo de pronombre se llama sujeto. You are, también, ese es el pronombre sujeto. Usted o tú, esos son los pronombres sujetos, los que hacen la acción del verbo. Ok. Entonces, ¿qué más les cuento del inglés? El inglés, ya les decía, tiene 26 letras, 44 sonidos, más o menos 1.000.000 de palabras hay en inglés. De ese 1.000.000 de palabras, un nativo del idioma utiliza unas 10.000 palabras día a día. Ya se pueden dar cuenta ustedes qué tan amplio es el idioma. En español hay unas 400.000 palabras o algo más. ¿Sí? El inglés es un idioma que día a día va adoptando palabras de otros idiomas. Y por eso es muy común que alguien les diga, see you mañana. See you mañana. En lugar de decirle, see you tomorrow. ¿Sí? Es muy común eso, porque van adaptando palabras. Profe, qué pena interrumpirte, Cuéntame. te pregunto.
El foro, acá estoy mirando el foro, eso es una actividad para desarrollar, ¿cierto? ¿sí? Ah, ok. Bueno, ese foro no tiene nota como tal, no tiene una nota como tal, pero sí es bueno que lo hagan. ¿Por qué? Porque ese foro es un diagnóstico, para mí es un diagnóstico de qué cosas hay que mejorar, ¿sí? Por ejemplo, si en el foro alguien me escribe, I have 19 years old, entonces yo ahí ya le puedo hacer una observación y le digo, por ejemplo, remember that we use be to talk about the age. We use, perdón, me faltó la I. Entonces les haría la observación en el mismo foro. Y entonces yo sé que ya ahí tengo que reforzar un poquito ese tema. Bueno, hay que reforzarle un poquito el tema del be con respecto a hablar de la edad, por ejemplo. Y ustedes también van a empezar a practicar, ¿sí? Cuando uno hace el foro, empieza a escribir. No usen el traductor, por favor. Traten de hacerlo siguiendo es como este modelo que yo les puse ahí. Porque es que uno usa el traductor y, bueno, puede servir, pero también se va como acostumbrando a usar siempre el traductor y entonces no, como que no se esfuerza por utilizar las herramientas que tiene como el diccionario en inglés y esas cosas. Profe, qué pena, yo estaba acá mirando el Q10, pero no, pues no veo que tenga como grabado algún foro, o por qué parte lo puedo ver, ¿sabes? Qué pena. Bueno, te cuento, de pronto hasta ayer en la tarde apenas me estaban clonando grupos y me estaban creando Ok, grupos. ok. Entonces, posiblemente no te he puesto el contenido, pero eso se soluciona hoy. Yo hoy me fijo muy bien en eso. ¿Lo veríamos Eh, en aulas virtuales o por qué parte lo veríamos? no, por cursos virtuales. Cursos, Sí, ok. a ustedes les debe aparecer, yo les muestro aquí, miren, vamos a mirar aquí de hecho el foro, eh, educación virtual, cursos virtuales. Dame tu número de documento, por favor. Yo miro aquí de todas maneras algo de una vez. Espérame, yo entro aquí. 100, dale. Dame un segundito que me cargue esto. Vamos. Profe, por ejemplo, ¿dónde están las Eh, lecciones? Está del 1 al 4. bueno, ya vamos a mirar. 100. 124, 92, 07. A mirar si ya estás aquí. Sí, ya estás, listo, ya estás, pero posiblemente no te he puesto los contenidos. Pero Ok, eso lo solucionamos enseguida, no te preocupes. Mira, entonces, educación virtual, cursos virtuales, por donde dice académico, cursos virtuales. Y ahí les debe aparecer a ustedes entonces el foro. Listo. Vamos a listo, mirar profe, gracias. aquí, con gusto. Entonces, el secretariado, vamos a mirar, de pronto en este ya está el contenido, sí. Entonces, miren, ustedes ingresan y donde dice lecciones, está primero documentos de apoyo, que es donde está la guía y el cronograma de actividades. Esta guía y este cronograma de actividades posiblemente van a variar un poco. Por lo que les dije ahorita, hay que adaptarlos allá a la educación virtual. Entonces, posiblemente se van a... veamos cosas que hay, otras que no están, pero que igual son muy, muy importantes. Y luego tenemos las lecciones, ¿sí? Entonces tenemos lección semana 1, semana 2. Yo aquí les voy a poner, por ejemplo, otras cosas que no están aquí todavía. Yo lo voy alimentando, ¿sí? Para que sepan. Y el foro es este. Ahí está el foro. Introduce yourself. Y ahí es donde ustedes van a poner su comentario. ¿Sí? Aquí hay un ¿Hay algún ejemplo. tiempo estipulado para mandarte las actividades? Tú cada 8 días nos dejas actividades.
Bueno, la idea es que sí les voy a poner unas actividades cada 8 días para que saquemos unas notas. Eso es muy flexible. O sea, si ustedes me dicen, profe, no pude definitivamente, tenía mucho trabajo o no tuve acceso a internet por cualquier motivo, y entonces yo les hago unas excepciones, ¿sí? Porque somos conscientes de que lo que estamos pasando es muy difícil. Entonces a veces se nos cayó el internet o fuimos a hacer la actividad y ya se había cerrado porque por algún motivo, porque no había internet o porque tuve mucho trabajo. Yo les hago la excepción y les doy otro plazo, pero tienen que comunicarme. Si al final del curso yo me meto y nadie hizo la tarea, bueno, alguien, perdón, no hizo ninguna de las actividades, yo ahí qué tengo que hacer, pues, ¿cierto? Ya no podríamos. Siempre tiene que haber una comunicación, siempre. Pero sí, no se preocupen por tiempos y eso, que en esa parte yo les doy, pues somos flexibles, yo ahí no tengo ningún problema. A mí me interesa que ustedes entiendan los conceptos, ¿sí? Es lo que más me interesa a mí, que ustedes le cojan amor al idioma y entiendan los conceptos, listo. Entonces, es eso, simplemente. Ustedes aquí en el foro ingresan su comentario acá y le dicen aceptar. Y listo, y yo ahí mismo les voy a hacer su retroalimentación. Sí, por ejemplo, el foro está abierto, ese no tiene como una fecha pues de que se venza, no, lo pueden hacer en cualquier momento. Y las lecciones pues a veces sí tienen unas fechas, sobre todo los cuestionarios que tienen una nota, eso sí tienen una fecha. Pues hay una restricción de fecha. Sí, aquí nosotros entonces Profe, en la una semana... pregunta. Sí, cuéntame. ¿Es obligatorio responder el foro? El foro sí. El foro sí. Por lo que yo te decía ahorita de que es como un diagnóstico. O sea, es una forma de yo saber cómo ustedes están aplicando los temas. Por eso el foro se hace después de esta primera clase, que vemos que vemos algunos verbos, vemos algún vocabulario. Pero sí, sí es obligatorio. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Además, el foro no tiene nota como tal, pero yo sí valoro, que hagan el foro, y en caso de alguna cosa yo les aumento la nota. ¿Sí? Es eso. Bueno, entonces aquí en la lección semana 1 vamos a mirar los contenidos que hay en la plataforma del Q10. Ya miramos el foro y aquí hay uno que dice Numbers. ¿Sí? Hay algunas actividades de aquí que las van a hacer ustedes de manera autónoma. Listo. Estos son unos videos que yo grabé. Los van a ver ustedes. Y hay un video que es de otra persona y que les van a hablar los números o les van a mirar cómo un nativo del idioma dice los números y las reglas para escribir esos números. De todas maneras, es un tema que luego también vamos a ver. Creo que en semana 4 también hay, eso es como una introducción. Y en la semana 4, bueno, en la semana 3 o 4 volvemos y miramos los números en forma. Yo les decía, estos contenidos yo los estoy alimentando constantemente. Sí, estos contenidos de las semanas, para que sepan. Bueno, aquí tenemos otro contenido que dice hello. Este tiene un archivo en audio. Vamos a descargarlo. Y tiene un PDF donde está la transcripción de ese audio, ¿sí? Entonces, vamos a escucharlo. Escuchen cómo lo pronuncian. Es un diálogo común entre dos personas que se encuentran y se presentan. Y ahorita practicamos. Lesson 1. Hello. Dialogue. Hello, Mrs. Ramirez. Hello, Mr. Peterson. How are you?
I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Hello. Hello, I'm Maria Sandoval. What's your name? My name is Hiroko Yamada. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thanks. It's nice to meet you, Hiroko. It's nice to meet you, too. Hi, John. Hey, Francois. How are you? Good. And you? Good. Ok. Easy or difficult? The dialogue, easy or difficult? Easy or difficult? Okay, sorry, difficult. ¿Fácil o difícil ese diálogo? Fácil, pues para mí, en mi concepto está fácil porque es más o menos como los diálogos de lo que uno llevaba, lo que uno realizaba relativamente en el colegio. Y son palabras que más o Ok, menos uno ya está como familiarizado con ellos. ok, very good. Entonces aquí hay unos títulos, o aquí hay aquí hay algo que ustedes van a utilizar mucho, sobre todo cuando estén escribiendo, por ejemplo, un email. Mr. and Mrs., por ejemplo. Esos en inglés se llaman titles. Titles o títulos. Y los acompañamos del apellido. Entonces yo digo Mr. Peterson, Mrs. Ramirez. ¿Sí? Mr. Gómez o Mr. Marín, ¿cierto? O Doctor Zapata, por ejemplo. Doctor es otro de los títulos. Miss, cuando es señorita será Miss y con el apellido. Entonces siempre con los apellidos. Ahora, quiero que lo escuchen de nuevo y lo van a hacer una pausa. Ellos van a hacer una pausa cuando lo digan porque ustedes van a repetir. Cada uno va a repetir luego de que lo escuchen para que vayan entonces mirando cómo escucha uno y repite, porque es la mejor manera de uno aprender a pronunciar una palabra. Entonces ahí va de nuevo. Hello, Mrs. Ramirez. Hello, Mr. Peterson. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Hello. Hello, I'm Maria Sandoval. What's your name? My name is Hiroko Yamada. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thanks. It's nice to meet you, Hiroko. It's nice to meet you, too. Hi, John. Hey, Francois. How are you? Good. And you? Good. Okay. Vocabulary. Listen to the vocabulary. Hello. Hi. Hey. I. You. Fine. Good. Very good. How are you? I'm fine. Thank you.
Thanks. Name. My Your. what? Nice. To What's your name? my is John. It's nice to meet you. Ok, really, very good. Ok, entonces miren, esto lo tienen ya ustedes disponible en la semana 1 y quienes no, pues ya ahorita se los cargo. Pueden descargarlo. Sí, esto es solo un modelo de cómo una conversación simple de presentarse. Hay muchísimas formas. Sí, a veces uno no debe ser como tan acartonado como de seguir. Fine, thank you, and you. No, hay muchas formas de responder. Ya uno las va adquiriendo a medida que va aprendiendo el idioma. Ok, do you have questions? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta parte? No, I'm good. Ok, very good. Listo. Entonces, vamos a mirar entonces este otro contenido, dice Information Questions. Y este Information Questions es otro video que yo hice. Entonces, estos videos que ya están montados aquí, los pueden ver ustedes de manera autónoma. ¿Sí? Porque vamos a ver primero otras cosas. Y estos los pueden ver ya ustedes luego. Aparte pues, de lo que ya vamos a ver ahorita. Lo mismo con este de Possessive Nouns. Possessive Nouns, lo mismo. Y Possessive Pronouns también debe estar aquí. Sí. Y Possessive Pronouns. Sí, estos son videos que son también hechos por mí y que yo los explico en español. Cualquier duda, me escriben. ¿Sí? Vamos a mirar entonces. Vamos a mirar este material para que ya entremos en materia con el verbo to be, que es tan importante. Voy a abrir este primero. Ok. Entonces, como les hablaba ahorita, in English we have the pronouns. Yes, we have singular pronouns and we have plural pronouns. Es decir, pronombres singulares y pronombres plurales. Aquí los pronombres estarán representados con morado, el verbo en verde y el sustantivo en negro. Recuerden, el sustantivo es una palabra que menciona o nombra persona, animal o cosa. En este caso, a teacher o a teacher es el sustantivo. ¿Sí? Es un sustantivo regular. ¿Qué quiere decir eso? Que al ponerle una S al final se forma el plural. Por eso es regular. La palabra regular viene de regla y esa es la regla. Le pongo una S al final y listo, queda en plural. Ya vamos a ver ahorita los ejemplos con los plurales. Entonces decimos, I am a teacher. Esa es la primera persona del singular, es decir, I. Cuando digo I, yo estoy hablando en primera persona singular y soy yo solo. Entonces yo digo, I am. You are.
Cuando yo digo you are, me estoy refiriendo a la segunda persona. También singular. You are a teacher. Si yo le hablo a una de ustedes, a Valentina, por ejemplo, o a Carla, a cualquiera de ustedes, y les digo, you are a student. You are a student. ¿Sí? Ahí será singular también, porque es una sola. Y en la conversación somos dos. Es decir, yo soy el primero que estoy hablando y la segunda persona que está recibiendo el mensaje será entonces you. You are. Segunda persona singular. She is a teacher. Okay, she is a woman. So the pronoun is she. Como en el ejemplo que les puse anteriormente, que yo decía, Valentina is a student. She studies at Sensa. ¿Sí? Entonces miren que ahí ya cambié Valentina por she. Y la forma de to be es esta. Is. She is a teacher. Luego tenemos he. He es también tercera persona. Singular. Y la forma de to be también es is. ¿Qué quiere decir entonces que sea tercera persona singular? Imagínense que en la conversación somos tres personas. ¿Sí? Vamos a decir que somos Manuela, Carla y yo, por decir algo. Y yo le quiero decir a Manuela que Carla es una estudiante. Entonces yo le digo, she is a student. Entonces yo que estoy hablando soy la primera persona, Carla recibe el mensaje y Manuela será la tercera persona. Entonces yo digo, she is a student. ¿Sí? Por eso se dice tercera persona singular. Y si fuera un hombre, en el caso contrario, si Carla le dice a Manuela, he is a teacher, refiriéndose a mí, yo seré en ese caso la tercera persona. Y luego tenemos este pronombre que es el pronombre neutro. Este pronombre se pronuncia it, no se pronuncia it, no, it. Es como si saliera una E de más atrás, como de la garganta, it. Ese pronombre neutro para animal o cosa también tiene forma de to be is y también es singular. En este caso el ejemplo que ponen ahí es it is a school. Es decir, eso es una escuela. Ok, entonces ahí ya tenemos los singulares. I am a teacher. Profe, You are a teacher. Yes. profe, ¿será que usted me puede volver a repetir lo de it? Sí, claro, it. Sí, entonces recuerden, it, la pronunciación no es como si fuera una I, como la I de nosotros, sino que es más como una it. Ese sonido como de más atrás. Entonces, este pronombre lo utilizamos cuando vamos a referirnos a animal o cosa. Es decir, es un pronombre neutro. Entonces, si yo voy a referirme, por ejemplo, al perro, o a un elefante, o a un computador, o a una casa, será it. Porque es un pronombre neutro. O sea, no es ni mujer ni hombre. Porque ahí sería he o she. Aquí es una cosa o un animal. Pero tiene la misma forma de to be. Es decir, is. ¿Sí? Por eso es que lo que sigue es una cosa. Miren, yo no podría. It is a woman. No, no sería posible. Tendría que decir she is a woman. En este caso, school. School es una cosa, ¿cierto? Una escuela es una cosa, es un edificio, es una cosa. Entonces, por eso es que utilizamos it. Siempre que nos refiramos a animal o cosa, será it. Ahora, hay una excepción, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Si el animal es mi mascota, es un animal que
con el que tengo un vínculo, yo me refiero a él como he o she. ¿Sí? Entonces yo a mi gato no le voy a decir it, le voy a decir he. ¿Sí? Eso ya es más como que hay un vínculo pues de cariño ahí. Sí, sí solucionaste la pregunta. Sí, está bien. Sí, profe, pero cuando dijiste cuando el gato es de uno, se cortó la llamada y no escuché. Ah, ok, tranquila que vuelvo y repito. Bueno, yo les contaba que cuando hay un vínculo con la mascota, por ejemplo, no me refiero a mi gato como it, sino que yo ya me refiero como he o she. O sea, si es hembra le digo she y si es macho le digo he. Entonces yo digo, por ejemplo, he is my cat. O el nombre, he is Kuro, por ejemplo, que es uno de mis gatos. ¿Sí? En ese caso uno lo dice de esa manera. ¿Ok? Sí, ya. Ok, very good. Igual ahorita vamos a ver más ejemplos. Entonces, aquí a este lado tenemos todos los singulares. Vamos a ver ahora los plurales. ¿Cuáles son los plurales de esos pronombres? Tenemos entonces we. Cuando yo digo we, yo estoy incluido. Es decir, yo estoy hablando en primera persona, pero plural. Porque como yo estoy incluido, al decir we, es decir, nosotros, miren que yo estoy incluido, entonces será primera persona plural. We are teachers. We are teachers. Entonces, ¿qué cambió? Resulta que como ya es plural, cambia la forma de to be y aquí ya no necesito el artículo. Miren, aquí este artículo a ya desapareció. Y al sustantivo le puse una S al final para hacerlo plural. Pues porque yo tengo que decir we are teachers. Yo no puedo decir we are a teachers. No, no tendría sentido. Sería decir nosotros somos un profesores. ¿Sí? Entonces miren que ahí no hay necesidad de artículo. Ese artículo a... Profe, entonces en el plural, esa desaparece. Sí. Ok. Sí, porque ese artículo, este se llama artículo, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva otro, que es también lo mismo, pero con otra letra. Ese artículo se usa para sustantivos singulares. Entonces debe haber una concordancia entre un pronombre singular con otro sustantivo singular. Porque si no sonaría como, por ejemplo, nosotros somos un profesor, un profesores, perdón. No tendría sentido. Tendremos que decir, we are teachers. Y esa S que suene, esa S tiene que sonar de esos sustantivos regulares. En este caso que teacher es un sustantivo regular. ¿Y qué quiere decir que es regular? Que Profe, tiene buenos una días. regla. Ah, hello, welcome. What is your name? Vía. I'm sorry. Hola. Hola, qué pena, te pregunté que me repitieras por favor porque no se fue la señal. Hola, profe, soy Amilvia. Okay, welcome. Welcome to the class. Hola. Gracias. Hola, Profe, una pregunta. dime. Cuando decimos, por ejemplo, yo voy a decir, nosotros somos unos profesores de tal institución, igual se omite la A o habría que agregarle otra palabra. Ah, bueno, esa pregunta es muy importante, muy válida. Muy válida esa pregunta. Y les voy a contar qué pasa. Ya ahí utilizaríamos un artículo definido. Por ejemplo, cuando ya el artículo es definido, es este, se llama ya. Ese es un artículo definido y puede ser para singular o plural.
¿Y cuándo es artículo definido? Cuando ya sabemos exactamente de qué estamos hablando. ¿Sí? No es lo mismo decir, we are teachers, ¿cierto? Nosotros somos profesores, eso es en general. A decir, por ejemplo, we are the teachers. Bueno, vamos a ponerle aquí un adjetivo antes. We are the English teachers. Sí, miren, ahí ya le puse este artículo definido. ¿Por qué? Porque yo ahí ya estoy diciendo, nosotros somos los profesores de inglés. O sea, ya somos unos profesores específicos. Ahí sí puedo utilizar ese, pero no a, porque ese es indefinido. Pero es muy buena esa pregunta. Me gusta que me hagan ese tipo de preguntas. Ese artículo o este da se llama da, pero se puede pronunciar bueno, da o di, dependiendo que sigue. Sí, eso ya lo veremos luego. Pero ese es el artículo definido. Entonces, si yo ya sé que son específicos, que son unos profesores específicos de los que estoy hablando, ahí sí lo utilizo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes pueden decir, ustedes pueden referirse a mí como, por ejemplo, Juan is a teacher, ¿cierto? Aquí les va a quedar un poquito más claro eso. Juan is a teacher, ¿cierto? Eso es cierto. Pero como ahora soy su profesor de inglés, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden decir, Juan is the English teacher. Ahí sí puedo utilizar ese artículo definido. Yes. Ok. Sí te quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Ok, muy bien, con mucho gusto. Igual ese tema podemos volverlo a retomar. Eso del artículo definido, indefinido. Y si no, yo les hago un video de eso y se los paso para que lo miremos. Ok. Entonces, miren, aquí el plural de la primera persona es we. We are teachers. Ahí no hay necesidad de artículo, como les decía. Para you es la misma forma. You are a teacher or you are teachers. ¿Qué cambió? Que ya no tengo aquí que teachers ya es plural. ¿Sí? Eso es lo que cambió. Pero el verbo, la forma es básicamente la misma. You are a teacher, you are teachers. Cambia esa parte. Y les voy a poner un ejemplo con ustedes. Por ejemplo, yo hablo con Carla, vamos a poner otro ejemplo. ¿Quién más hay por aquí? Amilvia, Estefanía, vamos a decir Estefanía. Yo estoy dirigiéndome a Estefanía y le digo, you are a student. You are a student. Sí, miren ahí. Yo ahí sé que es singular porque estoy utilizando el artículo a y porque student está singular. Pero ahora resulta que Estefanía está con Amilvia, ¿cierto? Entonces ya me voy a referir a ustedes dos como you también, pero ya va a ser plural. You are students. Sí, miren. Ahí ya es como decir en español, ustedes son. Es decir, ustedes son. En español sí se ve la diferencia, en inglés no. En inglés solo está la diferencia en que quito el artículo y le pongo la S al sustantivo. Sí, esa es la única
la única diferencia que hay. Ok, continue. Let's continue. Entonces, she is a teacher, he is a teacher. La forma plural entonces de estos es they are. They are teachers. Lo mismo, they are teachers. ¿Sí? Es decir, tercera persona plural. They are. They are teachers. Con it pasa lo mismo. Es decir, el plural para it también será they. Es decir, varias cosas o varios animales también diré they. They are. Queda igual. Aquí entonces tenemos los pronombres, como son singular y plural. Y miren que aquí tenemos estas flechitas que salen de cada uno de ellos. Y cómo son los verbos. Como es la forma del be para cada uno de esos pronombres. Y teacher, teachers. Okay, let's practice. Singular, I am a girl. You. ¿Cómo quedaría eso? You are a kid. You are a girl. Girl. Very good. You are a girl. She. She is a girl. Is a girl. Very good. And plural, we. We are girls. We are girls. Girls. Very good. You are girls. And they are girls. Yes, very easy. Okay, Canada. Canada is a country. Canada is a country. ¿Sí? Entonces en inglés quiero que miren, hay algo que uno usa o que se hace que es conectar. Y es, si yo tengo este sonido de consonante y luego sigue una vocal, yo los conecto. Canada is a country. Canada is a country. Sí, y no dejo espacios entre palabras. Entonces tenemos el sustantivo Canada. The be is a country, otro sustantivo. Canada is a singular noun, is a singular verb, and country is a singular noun. Sydney is a city. City or city. Puede pronunciar city o puede pronunciar city. ¿De qué depende? Y en el diccionario ya les muestro enseguida. El inglés británico es más puro y maneja más las T's. Es decir, para ellos la T es una T. Es decir, ellos le van a decir city. Mientras que el americano les dirá city. City. So, Sydney is a city, a or a is an article. For singular nouns. Brazil is a country. Peru is a country. Santiago is a city. A butterfly is an insect. A butterfly is an insect. Entonces aquí conecto. Is an insect. A butterfly is an insect. Entonces aquí, ¿qué ocurrió? Porque uno es a y el otro es an. What happened? ¿Qué pasaría ahí? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué observan ustedes ahí? Porque uno es a y porque otro es an. Profe, yo. Porque Tell me. uno es
de ciudad y eso de cosa y la otra. Qué pena, Hola. se te fue la señal cuando estabas diciendo. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, claro. Hola, profe. ¿Será porque uno es pues como una ciudad, como una, ¿cómo le explico? A sería para insectos, para animales, para, pues lo entiendo así más o menos. La otra sería porque es como una cosa, una ciudad. Bueno, ambas son cosas. Bueno, ambos están dentro de la categoría de animal o cosa. Y por eso tienen esta forma de to be, ¿cierto? Pero hay otro motivo. Profe, yo diría que A se refiere a la mariposa y An Ujú. está diciendo que la mariposa es un insecto. Sí, pero ¿por qué no Profe, diríamos an, aquí an butterfly y aquí a insect? profe, hola. Sí, Ah, Es porque no se puede juntar dos vocales. así. ok, ok. Bueno, sí, por ahí sí es el motivo. Miren, cuando la palabra empieza por consonante, la palabra que sigue al artículo, entonces utilizamos a. Cuando empieza por vocal, utilizamos an. Ujú. ¿Sí? Es eso. Entonces nosotros decimos, a butterfly is an insect. Sí, miren que ahí podemos conectar todo eso. En general tienen el mismo significado, es decir, a y an, same meaning, o sea, el mismo significado. Los usamos para sustantivos singulares. Son artículos, ambos son artículos, pero pasa eso. A en frente de consonante y an en frente de vocal. Here we have more examples. Aquí tenemos otros ejemplos. A chair, a woman, a school, a lion, a bed, a man. Que todos estos entonces empiezan con consonante. In front of consonants. An elevator, an egg, an avocado, an elephant, an oven, an in front of vowels. And in front of vowels. An apple is a fruit. Yes, miren aquí todo lo que conectamos. An apple is a fruit. An apple is a fruit. A bear is an animal. A bear is an animal. A rose is a flower. A rosy is a flower. Aquí normalmente la E cuando está al final de las palabras no se pronuncia. ¿Sí? Hay unas excepciones, pero casi nunca se pronuncia la E al final. Yo digo rose. Miren que el sonido va hasta la S. Rose. Okay, let's practice. Let's practice. A or an. Building es edificio. ¿Sí? Entonces, ahí les cuento. Building es edificio. Entonces, ¿qué será? A o an. ¿Qué pondrían en los espacios? A en las dos. Ah, A en las dos. A school is a building. Very good. Very good. A horse is an animal. Bueno, A se y las an. dije. Yo las iba a poner a que las dijimos. Se las iba a poner y la dije yo.
la costumbre. A horse is an animal. Very good. Miren que aquí el sonido es horse. Horse. An animal. An animal. Yes. This one. Ant. Insect. Ant. Las dos. Very good. An ant is an insect. Very good. Soccer. Soccer is Soccer is a sport. Very good. Soccer is a sport. Very good. Okay, Colombia is a Country. country. Very good. Colombia is a country. Argentina is a Country. Good. Sao Paulo is a City. city. Good. A printer. What is a printer? A printer is a building machine with shape. Machine. Machine. Good. It's a machine. Very good. A square. A square is a shape, machine, or building. Shape. Shape. Very good. Shape es una forma, ¿sí? Cuando hablamos de shape, estamos hablando de forma, una forma. En este caso, una forma geométrica. Yo también puedo hablar de la forma de algo. Por ejemplo, the shape of my heart. La forma de mi corazón. O puedo decir, I am in a good shape. Estoy en buena forma. En ese caso también se utiliza. Profe, por ejemplo, Shape. profe, ¿Sí? ahorita que usaste machine, que no se refería a qué. Machine es máquina. Máquina. Machine, máquina, sí. Ok, gracias. Sí, a printer is a machine, ¿cierto? Está como dentro de esa categoría. Okay, a house, you're welcome, con mucho gusto. A house is a machine, shape, or building? Building. Building, good. A house is a building, very good. A triangle. Chapel. Triangle is a Chapel. shape. 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 Very good. Shape. Miren que la pronunciación de esa palabra, lo primero que tenemos es ese sonido de sh, sh, como haciéndole a alguien que haga silencio. Y luego la A suena como A. Resulta que la A tiene 6 sonidos distintos en inglés. En este caso suena como A. Mientras que aquí suena como la A de nosotros, machine. Aquí suena como la A. Aquí suena como A. Y luego tenemos este sonido que es como la P, pero suena P. Por eso dice shape. Shape. Porque la E no suena. En ese caso la E no suena, no se pronuncia. Ok. Dogs are birds. Entonces, ¿aquí qué pasó? Aquí ya tenemos plural nouns, sustantivos plurales. Dogs, o sea, patos. Dogs are birds. Dogs are birds. Entonces, miren que ahí los dos sustantivos son plurales. Y tengo una forma plural de to be. Dogs are birds. Singular, a dog, an animal. ¿Cuál será el plural de esto? Dogs, animals. Como son regulares, les pongo una S y listo. Normalmente, recuerden, normalmente los sustantivos se forman así, su plural se forma así. Hay unos irregulares y ahorita miramos algunos.
Ok, singular, a city, a country. ¿Qué pasa con estos? Cuando terminan en Y y antes hay una consonante, hay una regla que me dice que cambio la Y por una I latina y le pongo ES. Es decir, el plural de este es cities o cities. Con country pasa lo mismo. Countries. Omito la Y y la cambio por IS. Countries. Countries. Muy bien. Example, Italy and Greece are countries. Bees and ants are bugs. Singular, a school is a building. ¿Cómo quedará plural? A school is a building. Entonces, según lo que ya vimos, ¿cómo quedaría plural esa oración? Ya no voy a necesitar artículos. Schools. Yes. Profe, hola. Yes, I Sería am here. schools is. School is buildings. Okay, but you have to change something. Tienes que cambiar algo ahí. ¿Qué será? ¿Quién le ayuda? Schools. No, porque si es a schools no podría, porque ya es plural. Y acuérdese que el a es para singulares nada más. O sea, schools and buildings está bien, pero hay una cosa que hay que cambiar. Hay que cambiar la forma del to be para que pueda ser plural, ¿cierto? Profe, no hay que quitarle la A. Sí, hay que quitárselas. Sí, los artículos no van. No sería is, sino are. Very good, excellent. Schools are buildings. Muy bien. Yes, very good. Ok, bueno, hagamos una pausa un segundo, les cuento. Son las 11:30. Quiero que paremos hasta las 12 y retomamos de 12 a 1 o seguimos hasta las 12:30 de derecho. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren hacer una pausa, ir a estirarse, tomar algo? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, ¿quieren hacer la pausa? Sí, profe, bueno. Ok, listo. Te voy a parar de grabar y nos vemos a